esto se puede ver dibujado, pero imaginárselo con esta descripción a mí me parece sumamente difícil. Una especie de barril que le salen un montón de brazos, a cada brazo le sale también otra cosa y al mismo tiempo tiene más partes. Esto es muy recurrente en la obra de Lovecraft. O sea, la descripción es absolutamente imposible de sonidos que no se oyen, ángulos que no coinciden con las matemáticas que conocemos. Esto es lo que él usa como la base de su terror. Bueno, ya que hemos visto un poquito qué pasaba con la vida de este hombre, que la verdad es que también pasó bastante poco. De hecho, bueno, él nació en 1890, murió en el 37. En los 47 años que tuvo de vida, bueno, pues él salió a Nueva York, estuvo en Nueva York unos meses trabajando, se agobió un montón con la ciudad, comprensible, se agobió con la cantidad de gente de color y de inmigrantes que había en Nueva York y se volvió a Providence. Y bueno, él la mayor parte de su vida la pasó en Providence. Estuvo casado, pero su mujer, pues, como las mujeres a lo largo de su obra, un mero florero. Y luego pues se separaron, en fin, la verdad. Por tratar con magia negra fueron expulsadas de la Tierra y están digamos, fuera del espacio y del tiempo, en estado letárgico, o en ciudades mitológicas y demás, en estado letárgico, esperando despertar para llevar a cabo la noble misión de comernos a todos y destruir la Tierra. Y bueno, pues simplemente, normalmente en la obra de Lovecraft, sobre todo en los mitos de Cthulhu, en esta colección de 14 relatos, lo que encontramos es normalmente un aventurero, erudito, explorador, algo similar, que le llegan a sus manos indicios de que existen este tipo de criaturas y que quieren merendar. Y ella está en estado letárgico, además, bueno, se supone que es el sumum de estos dioses, digamos, el líder. Y se supone que está durmiendo debajo de una ciudad sumergida, algo similar a la Atlántida, de hecho parece que hay influencia de la Atlántida, en algún punto en el Pacífico indeterminado, que se llama la ciudad de Rilez. Y bueno, pues allí está esperando para que alguien... La mayor parte de los nombres de Lovecraft son impronunciables. Sí, por supuesto. Cada persona pronuncia de una manera, pues tiene un montón de consonantes, vocales pocas, y entonces incluso Chulu es una palabra que cada uno pronuncia como... La pronunciación correcta es Cthulhu. Pero bueno, yo digo Chulu. Pero vamos, correcta porque lo he leído en un manual que aconseja esa pronunciación. Pero vamos, luego a continuación de esa da 6 más. Son nombres muy extraños. Se supone que son nombres para gargantas no humanas. Y bueno, pues simplemente para terminar con un poquito este comentario sobre la obra, a raíz Lovecraft, como ya he comentado, pues no tuvo ningún tipo de repercusión importante a nivel literario mientras estaba en vida, pero sí tuvo un grupo de admiradores, de seguidores, que bueno, pues lo apoyaron y sí eran de fans, totalmente, de fans en el concepto que lo tenemos hoy en día, que sí lo seguían y le animaban a seguir escribiendo, incluso empezaron a escribir siguiendo los mitos de Cthulhu, y de hecho, bueno, pues August Derleth o Lovecraft, que se ha venido a llamar, y empezó a publicar. Y bueno, pues hoy por hoy Lovecraft sigue sin ser un autor canónico. Esto ya, bueno, pues el canon es un problema que no voy a entrar a debatir, pero bueno, no está ahí. Hay otros autores que han estado desde luego por delante de Lovecraft, como por ejemplo desde luego Poe. Y bueno, pues es innegable que Lovecraft, a todo el terror moderno, la literatura de terror que se escribe hoy en día, Lovecraft está presente. Stephen King, por ejemplo, que bueno, todos conocemos a Stephen King y a todos nos encanta o no Stephen King, pero está reconocido como probablemente el mejor escritor de terror que hay hoy en día. Stephen King es un adorador devoto de Lovecraft. De hecho, tiene algunos relatos en los que aparecen menciones a los mitos de Cthulhu. Por ejemplo, en Cementerio de Animales, una de las novelas de Stephen King, aparece el Wendigo, que a su vez es una reinterpretación de un dios indio que hizo Lovecraft, que en realidad no la hizo Lovecraft, la hizo August Derleth, pero bueno, es un dios indio que vive en el norte de los bosques de Canadá y supone que viaja por el cielo, por el viento. Y Stephen King tiene también un relato breve que se llama La abuela, y que es una reinterpretación de Las brujas, que viene a decir que, bueno, a un niño, la historia es bastante rara, bastante de Stephen King. Es un niño que se tiene que dar cuidado de su abuela una tarde, y su abuela está ciega y postrada en una cama, y la abuela pues le da bastante reparo al niño, ¿no? Y el niño pues no se quiere acercar a la abuela, y está toda la tarde ahí que si la abuela se ha movido, y la abuela no se ha movido nunca, que si la abuela me está mirando y la abuela está ciega, ¿no? Y al final la abuela se levanta y parece ser que es una bruja,
por lo que vamos conociendo de la narración. Y es una bruja que adora a uno de los dioses de Lovecraft, a Nyarlathotep. De manera que, bueno, aquí crea Stephen King una reinterpretación del mito de la bruja, que no vienen a ser... Nosotros, preparando esta charla, pues hemos estado mirando bastante material. Evidentemente no lo podemos leer todo ni comentar todo, hemos extractado lo que nos ha parecido más interesante. Sin embargo, si alguno quiere a lo mejor tener acceso a los artículos que nosotros hemos leído o a páginas web que nos han parecido interesantes, le podéis dejar el correo electrónico a Lourdes en el mostrador y ella os da, o bien os da el nuestro o lo que sea, y os podemos dar un montón de links que hemos encontrado, de libros que tenemos también interesantes de leer. En fin, por si alguno después de esta charla quiere leer más de Lovecraft o conocer un poco más subido a su obra, que lo puede hacer sin problema. Al hilo de esto, al fondo tenéis un expositor de un montón de libros de literatura gótica, la mayoría de Lovecraft, que le hemos pedido a la librería que seleccione, por si alguno está interesado en tomar un contacto con su obra, que no tenga que estar mucho rato buscando dónde está el libro de Lovecraft, sino que hoy, solamente hoy, los tenéis la mayoría allí en bastante buenas ediciones, para que le echéis un vistazo cuando termine. Parte de la base de su terror es hacer sentir al ser humano que es solo un ser muy pequeño en un cosmos que le supera. Entonces, la medición del tiempo, por ejemplo, supera ampliamente los millones de años. Ya se hablan de eras, evos. Yo la palabra evo siempre me suena muy grande, pero es que es un concepto de tiempo ya que se sale completamente de millones de años. Es más grande todavía. Las criaturas son enormes, pero no enormes del tamaño de un edificio, sino de varios rascacielos, kilómetros de alto, algunos seres. Entonces eso le sirve a Lovecraft para que el ser humano se sienta insignificante y que no tiene ninguna trascendencia lo que haga. La obra de Lovecraft, que es una de las cosas que a mí me resulta más atractiva, es que es muy pesimista en respecto a sus planteamientos. Parte de la base de que el ser humano no puede hacer nada por salvarse, el ser humano está condenado. Porque no supone ningún problema para el poder de los seres cósmicos de los que se ve rodeado. La humanidad en algún momento va a ceder, va a caer y va a perderse en los millones de años de evolución del universo. Y los héroes de Lovecraft, a lo más que consigan llegar es a detener el ocaso de la humanidad por estos seres. O sea, la victoria Lovecraftiana es un aplazamiento de la victoria de estos seres monstruosos, pero solo un aplazamiento, porque saben que al final la humanidad desaparecerá. Ahora os voy a leer un extracto de uno de los cuentos más famosos que tiene, que es justamente La llamada de Cthulhu, donde describe a este ser primigenio. Un monstruo de perfil vagamente antropomórfico, pero con una cabeza semejante a la de un pulpo, cuya cara fuera una masa de tentáculos. Un cuerpo con escamas, de aspecto gomoso. ¿Veis lo de los adjetivos de la Lovecraft? Gomoso. Es un adjetivo como mínimo inquietante. Tremendas garras en las extremidades delanteras y traseras y alas largas y estrechas detrás. La cosa tenía una corpulencia algo abotargada. Surgió, baboseando y tanteando, y constriñó su verde inmensidad gelatinosa en el negro portal. Era una montaña lo que caminaba bamboleante. La Cthulhu tiene el tamaño de a lo mejor algunos kilómetros de alto, puede ser. Pues imaginaos una criatura de, no sé, 2 o 3 de inmensa. Antes, que es interesante de Lovecraft, y es que él crea no exactamente de la misma manera que pudiera hacer Tolkien, que bueno, Tolkien crea con El Señor de los Anillos totalmente un mundo entero, ¿no? Con sus reglas y sus ciudades y su historia y demás, pero Lovecraft sí crea, digamos, un par de libros, no, tiene más, tiene 4 o 5 libros, y un par de ciudades que son totalmente ficticias y que, bueno, digamos que son el eje central de estos mitos. Una de las ciudades es Arkham, que parece ser que es una transposición de la ciudad de Salem, donde quemaron tantas brujas en tiempo. Y luego tiene otra ciudad que es... Salem es Salem. Salem, que es, bueno, la ciudad de las brujas, que está en Massachusetts, un poquito... Yo creo que son 4 horas aproximadamente de Providence. Y luego tiene Arkham, tiene Innsmouth, que es una transposición, puede ser de Providence, que es la propia ciudad de Lovecraft.